La palabra de Dios te libera del insomnio y la preocupación. ¿Cuántas noches has pasado mirando al techo, con la mente inquieta y el corazón acelerado? ¿Cuántas veces te has encontrado dando vueltas en la cama, atrapado en un círculo interminable de pensamientos que no cesan? ¿Te has preguntado por qué, a pesar del cansancio, el sueño parece alejarse más con cada minuto que pasa? El insomnio y la preocupación son compañeros silenciosos que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. En este mundo acelerado, donde las noticias no paran, donde las responsabilidades se acumulan y donde la incertidumbre parece ser lo único constante, nuestras mentes luchan por encontrar descanso. Te entiendo perfectamente. Esas noches interminables donde cada sonido se amplifica, donde cada problema parece crecer exponencialmente en la oscuridad, donde la ansiedad susurra mentiras que parecen verdades irrefutables. Pero quiero que sepas algo importante. No estás solo en esta batalla. Y más importante aún, hay esperanza real y tangible esperándote. La promesa de Dios para ti hoy es poderosa. Su palabra no es solo un libro de historias antiguas o principios abstractos. Es medicina para tu alma inquieta. Es una lámpara en medio de tus noches oscuras. Es el ancla que mantiene firme tu embarcación en medio de la tormenta de preocupaciones. Dios ofrece una paz que trasciende toda lógica, un descanso que ninguna pastilla para dormir puede igualar, y una perspectiva que transforma por completo nuestra relación con las preocupaciones. En Filipenses 4, 6 y 7 encontramos estas palabras transformadoras. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no es una simple sugerencia, es una invitación divina a intercambiar nuestras preocupaciones por su paz incomparable. La verdad fundamental que quiero compartir contigo hoy es esta. El insomnio y la preocupación no son solo problemas físicos o mentales, son también batallas espirituales que requieren armas espirituales. Y la palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos a nuestra disposición. Quizás estés pensando, he intentado orar antes de dormir y sigo despierto, o he leído la Biblia, pero mis preocupaciones no desaparecen. Entiendo esa frustración. La palabra de Dios no es una fórmula mágica que funciona automáticamente. Es una relación viviente que se profundiza con el tiempo y la práctica. Hoy aprenderemos a aplicarla de manera efectiva a nuestras batallas nocturnas. Padre Celestial, te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes a tu verdad transformadora. Que cada persona que está escuchando este mensaje pueda experimentar la libertad y el descanso que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Antes de continuar, te invito a que tomes un paso de fe hoy mismo. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con el mismo insomnio y las mismas preocupaciones que tú has enfrentado. Si estas palabras están tocando tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios, confío en la paz de Dios, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. La paz de Dios como antídoto para el insomnio. Hay un pasaje maravilloso en el Salmo 4, 8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estas palabras del rey David resuenan con una verdad atemporal. En Dios encontramos el verdadero descanso. Imagina por un momento un océano embravecido, con olas furiosas azotando contra un pequeño bote. Los vientos rugen, la lluvia cae incesante, y todo parece indicar que el naufragio es inevitable. Y entonces, de repente, una voz poderosa habla a la tormenta. Calla, enmudece. Y milagrosamente, las aguas se calman, el viento cesa, y una paz incomprensible se establece sobre toda la escena. Esa misma voz que calmó la tormenta en el mar de Galilea es la que puede hablar paz a la tormenta de pensamientos que azotan tu mente cuando intentas dormir. Cuando David dice, en paz me acostaré, está revelando un secreto profundo. El acto de acostarse no es meramente físico, sino espiritual.
Es una decisión consciente de depositar no solo nuestro cuerpo, sino nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Y cuando continúa diciendo, y asimismo dormiré, nos muestra que el resultado natural de esa entrega es el descanso verdadero. La frase final, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, es la clave que abre la puerta a este descanso. La confianza exclusiva en Dios. En las Escrituras encontramos a Elías, aquel poderoso profeta que desafió a los profetas de Baal y vio el fuego de Dios descender del cielo. Sin embargo, después de su gran victoria, lo encontramos agotado, deprimido y sufriendo lo que hoy llamaríamos un burnout espiritual. En su desesperación, se acuesta bajo un enebro deseando morir. Es allí donde Dios interviene de manera sorprendente, no con un sermón o un regaño, sino enviando un ángel que le trae alimento y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Primer libro de Reyes 19:5 al 7. Dios entendía que el cansancio físico de Elías estaba afectando su perspectiva espiritual. Después de comer y dormir, restaurado física y espiritualmente, Elías pudo escuchar la voz suave y apacible de Dios y recibir nuevas instrucciones para su vida. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Comenzamos reconociendo que nuestro insomnio no es solo un problema físico, sino también espiritual. Podemos crear un ritual nocturno que incluya no solo apagar dispositivos electrónicos, sino también entregar conscientemente nuestras preocupaciones a Dios. Prueba esto. Antes de acostarte, toma un papel y escribe todas las preocupaciones que ocupan tu mente. Luego, en un acto simbólico y espiritual, entrega ese papel a Dios en oración, reconociendo que Él estará vigilante mientras tú descansas. Te invito a reflexionar. ¿Qué preocupaciones específicas estás llevando a la cama contigo cada noche? ¿Estás intentando resolver durante la noche problemas que solo pueden ser abordados durante el día? ¿Has experimentado alguna vez la diferencia entre luchar por dormir y entregarte al descanso confiando en Dios? Recuerda, el mismo Dios que mantiene girando los planetas y cuida del más pequeño gorrión, vela por ti mientras duermes. No hay nada en tu vida que escape a su cuidado amoroso. Reemplaza la preocupación con la palabra de Dios. En Mateo 6:34, Jesús nos ofrece una sabiduría extraordinaria cuando dice, así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. En estas palabras, nuestro Señor nos revela un principio transformador para combatir la ansiedad que nos roba el sueño. Imagina un jardín donde has estado cultivando plantas durante años. Con el tiempo, te das cuenta de que algunas de estas plantas son en realidad malezas invasivas que están ahogando a las flores que tanto aprecias. No basta con simplemente cortar las malezas en la superficie. Debes arrancarlas de raíz y, en su lugar, plantar semillas que producirán frutos y flores hermosas. De la misma manera, no es suficiente intentar detener nuestras preocupaciones. Debemos reemplazarlas activamente con la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que estas nuevas semillas echen raíces profundas en nuestra mente y corazón. Cuando Jesús dice, no os preocupéis por el día de mañana, no está sugiriendo que seamos irresponsables o que no planifiquemos el futuro. Está enseñándonos a vivir presentes en el momento actual, reconociendo que el mañana tiene suficientes desafíos propios y que gastar la energía emocional y mental de hoy en los problemas hipotéticos del mañana es contraproducente. La frase, basta a cada día su propio mal, nos recuerda que Dios distribuye su gracia diariamente, no semanalmente o mensualmente. Recibimos exactamente la fuerza y la sabiduría que necesitamos para el día de hoy, no para los problemas imaginarios que proyectamos en el futuro. En las Escrituras encontramos el poderoso ejemplo de José, quien pasó años en una prisión egipcia, injustamente acusado. En Génesis 39:20 al 23 leemos que Jehová estaba con José y extendió hacia él su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. A pesar de enfrentar circunstancias que fácilmente podrían haberlo sumido en la desesperación y la preocupación constante, José eligió confiar en que Dios estaba trabajando incluso en medio de su injusto encarcelamiento. No sabemos exactamente cuánto tiempo esperó José, pero sabemos que mantuvo su integridad y su confianza en Dios día tras día.
No se preocupó por un futuro que no podía controlar, sino que vivió fielmente cada día que le fue dado, hasta que Dios lo elevó de la prisión al palacio en un solo día. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza prácticamente? Comienza identificando tus zonas de preocupación, aquellos pensamientos recurrentes que te mantienen despierto por la noche. Para cada preocupación, encuentra un versículo específico de la Escritura que hable directamente a ese tema. Si te preocupa la provisión económica, memoriza Filipenses 4:19. Si te inquieta la salud, medita en Jeremías 30. Si temes por el futuro, declara Jeremías 29:11. Escribe estos versículos en tarjetas que puedas tener junto a tu cama. Cuando la preocupación comience a surgir, recita estos versículos en voz alta, reemplazando activamente los pensamientos ansiosos con la verdad eterna. Te invito a reflexionar. ¿Qué pensamientos específicos te mantienen despierto por la noche? ¿Puedes identificar qué porcentaje de esas preocupaciones son sobre cosas que nunca llegan a suceder? ¿Cómo cambiaría tu descanso nocturno si realmente creyeras y aplicaras la enseñanza de Jesús de no preocuparte por el mañana? Recuerda, la preocupación es como una mecedora, te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. La palabra de Dios, en cambio, es un camino seguro que te conduce al descanso y la paz que anhelas. El poder sanador de la gratitud en la palabra, un pasaje que nos ofrece una perspectiva revolucionaria para combatir el insomnio y la preocupación, lo encontramos en Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que prestes especial atención a esas tres palabras cruciales. Con acción de gracias. Imagina tu mente como una habitación oscura donde has estado encerrado durante horas, tropezando con muebles invisibles, golpeándote con obstáculos que no puedes ver, sintiendo que las paredes se cierran a tu alrededor. La preocupación y el insomnio funcionan así. Nos atrapan en la oscuridad de nuestros pensamientos negativos. Ahora imagina que alguien abre una ventana y permite que entre la luz del sol. De repente, puedes ver todo con claridad. Los monstruos imaginarios desaparecen, los obstáculos se hacen visibles y manejables. Eso es exactamente lo que hace la gratitud. Abre una ventana en la habitación oscura de nuestra mente preocupada, permitiendo que entre la luz de la perspectiva divina. Analicemos más profundamente este pasaje. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, establece un mandato radical. No hay absolutamente ninguna circunstancia que justifique la ansiedad crónica. En lugar de preocuparnos, nos instruye a hacer nuestras peticiones conocidas delante de Dios. Esto implica una comunicación honesta y vulnerable con nuestro Creador. Pero lo revolucionario viene después. Esas peticiones deben hacerse con acción de gracias. No solo presentamos nuestros problemas a Dios, sino que lo hacemos desde una postura de gratitud, reconociendo lo que ya ha hecho por nosotros. El resultado prometido es asombroso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra griega para guardará aquí es un término militar que significa montar guardia o proteger con una guarnición. Es como si la gratitud activara un escudo protector divino alrededor de nuestra mente y corazón. En las Escrituras encontramos el inspirador ejemplo de Pablo y Silas en Hechos 16, 22 al 26. Después de ser injustamente azotados y encarcelados, con sus pies sujetos en el cepo, estos hombres no se entregaron a la autocompasión o la preocupación. En cambio, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En el momento más oscuro de la noche, cuando el dolor de sus heridas debía ser más intenso, eligieron la alabanza y la gratitud. El resultado fue sobrenatural. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Su liberación física fue precedida por una liberación espiritual que vino a través de la gratitud expresada en la adoración.
¿Cómo aplicamos esto prácticamente? Te propongo comenzar un diario de gratitud nocturno. Cada noche, antes de acostarte, escribe 3 cosas específicas por las que estás agradecido ese día. Pueden ser bendiciones grandes o pequeños detalles que normalmente pasarías por alto. Junto a cada motivo de gratitud, escribe un versículo bíblico que resuene con esa bendición. Por ejemplo, si estás agradecido por la provisión económica, podrías anotar Filipenses 4:19. Si tu gratitud es por la salud, podrías escribir Salmo 103, 2 y 3. Luego, ora estos versículos en voz alta, transformando la gratitud en adoración. Verás cómo este simple ejercicio comienza a transformar tus noches de preocupación en vigilias de alabanza. Te invito a reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a enumerar tus problemas en comparación con contar tus bendiciones? ¿Has experimentado cómo cambia tu perspectiva cuando comienzas a dar gracias en medio de circunstancias difíciles? ¿Qué bendición específica has pasado por alto hoy que merece tu gratitud? Recuerda, la gratitud no cambia necesariamente tu situación, pero siempre cambia tu corazón. Y un corazón transformado por la gratitud encuentra descanso incluso en las circunstancias más turbulentas. La renovación de la mente como cura para el desvelo. En Romanos 12:2 encontramos una instrucción poderosa que revoluciona nuestra batalla contra el insomnio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos revela que la verdadera transformación, incluso en nuestros patrones de sueño, comienza con la renovación de nuestra mente. Imagina un río contaminado que ha estado recibiendo desechos tóxicos durante años. Sus aguas, antes cristalinas, ahora son turbias y dañinas para toda forma de vida. La solución no es simplemente desviar temporalmente el flujo del agua o cubrir la superficie con algo hermoso. Se necesita una purificación profunda desde la fuente. De la misma manera, nuestra mente ha estado recibiendo contaminantes preocupaciones, miedos, ansiedades y mensajes negativos que envenenan nuestros pensamientos y, consecuentemente, perturban nuestro descanso. La palabra de Dios actúa como un potente purificador que, aplicado consistentemente, limpia el flujo de nuestros pensamientos desde su origen. Profundicemos en este versículo. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, nos está advirtiendo contra la adopción pasiva de los patrones de pensamiento del mundo, donde la preocupación es vista como responsabilidad, la ansiedad como normal y el insomnio como un normal. Simple efecto secundario de la vida moderna. La palabra griega para transformaos es metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis, el mismo término usado para describir la transformación de una oruga en mariposa. Esto nos habla de un cambio radical, no superficial, y el medio para esta transformación es específico: la renovación de vuestro entendimiento. No es a través de técnicas de relajación solamente, ni exclusivamente con medicamentos, aunque estos tienen su lugar, sino primordialmente a través de una renovación mental basada en la verdad de Dios. Las Escrituras nos presentan el extraordinario ejemplo de Daniel, quien vivió en uno de los entornos más estresantes imaginables. Como cautivo en una corte pagana, rodeado de valores contrarios a su fe, y sirviendo a un rey volátil que podía ordenar su muerte en cualquier momento. En Daniel 6:10 leemos que, incluso cuando se emitió un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A pesar de la amenaza inminente, Daniel mantuvo su rutina espiritual, renovando su mente 3 veces al día. Más tarde, cuando sus enemigos lograron que fuera arrojado al foso de los leones, una situación que justificaría el insomnio en cualquiera, Daniel mostró tal paz que el rey, quien pasó la noche en vela preocupado por él, se maravilló de encontrarlo vivo a la mañana siguiente. Para aplicar esta enseñanza a nuestra vida, te propongo crear una rutina de renovación mental antes de dormir. Comienza identificando los pensamientos negativos recurrentes que te asaltan en la noche. Luego,
Busca escrituras específicas que contrarresten directamente esas mentiras. Por ejemplo, si te preocupa el futuro, memoriza Jeremías 29:11. Si temes por tu seguridad, declara Salmo 4:8. Escribe estos versículos en tarjetas y léelos en voz alta antes de dormir, permitiendo que la verdad de Dios reemplace las mentiras que han estado contaminando tu mente. Complementa esto eliminando contaminantes mentales, como noticias negativas o redes sociales, al menos una hora antes de acostarte. Te invito a reflexionar. ¿Qué estás permitiendo que entre en tu mente en las horas previas al sueño? ¿Puedes identificar las toxinas mentales específicas que están envenenando tu descanso? ¿Qué versículos específicos necesitas para contrarrestar esos pensamientos perturbadores? Recuerda, lo que ocupas tu mente durante el día determina lo que ocupará tus pensamientos durante la noche. Llena tu mente con la palabra de Dios y descubrirás que has plantado semillas de paz que florecerán en el jardín de tus sueños. La meditación bíblica como puerta al descanso profundo. En el Salmo 1, 2 y 3 encontramos una promesa extraordinaria para quienes practican la meditación en la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta imagen de estabilidad y fructificación está directamente vinculada a la práctica de meditar en las Escrituras tanto de día como de noche. Imagina una antigua fortaleza medieval, con gruesos muros de piedra, profundos fosos y puertas reforzadas con hierro. Durante el día, los guardias mantienen vigilancia constante, pero es durante la noche cuando los enemigos suelen atacar, buscando puntos débiles en las defensas. De manera similar, nuestra mente está más vulnerable durante las horas nocturnas. Es entonces cuando los pensamientos de preocupación, miedo y ansiedad lanzan sus ataques más feroces. La meditación en la palabra de Dios es como colocar guardias experimentados en cada entrada de nuestra mente, protegiendo nuestro descanso de las intrusiones del enemigo. Profundicemos en este pasaje. La palabra hebrea para meditar aquí es haga, que significa literalmente murmurar, hablar en voz baja o reflexionar profundamente. No se trata de un ejercicio meramente intelectual, sino de una inmersión completa que involucra pronunciar, repetir y sumergirse en la palabra. Cuando el salmista menciona de día y de noche, nos está revelando que la meditación bíblica debe ser una práctica continua que no se interrumpe cuando llega la oscuridad. De hecho, es especialmente durante la noche cuando más necesitamos este escudo protector. La promesa es asombrosa. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esta imagen habla de estabilidad emocional, nutrición constante y productividad ininterrumpida, exactamente lo opuesto a lo que produce el insomnio crónico. En las Escrituras encontramos el ejemplo inspirador de Josué, quien estaba a punto de enfrentar el desafío más intimidante de su vida, liderar a Israel después de la muerte de Moisés. En Josué 1:8, Dios le da esta instrucción específica. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observa que Dios no le promete ausencia de desafíos, sino éxito en medio de ellos. Josué enfrentaría batallas, toma de decisiones críticas y enormes responsabilidades, todas situaciones que normalmente generarían ansiedad e insomnio. Sin embargo, la meditación constante en la palabra sería su secreto para mantener la claridad mental y el descanso necesario. Para aplicar esta enseñanza a nuestra vida, te propongo comenzar una práctica de meditación bíblica nocturna. Selecciona un pasaje breve de las Escrituras, puede ser tan corto como un versículo o dos. Léelo en voz alta, lentamente varias veces. Luego, descompone el pasaje palabra por palabra, reflexionando en el significado de cada término. Pregúntate, ¿qué me está revelando Dios aquí? ¿Cómo se aplica a mi situación actual? ¿Qué promesa puedo reclamar? Puedes grabar estas reflexiones en tu teléfono y escucharlas mientras te preparas para dormir, permitiendo que sean lo último que ocupe tu mente antes del sueño. Un excelente pasaje para comenzar esta práctica es Salmo 23, especialmente los versículos 1 y 2.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Medita en cómo Dios mismo se compromete a guiarte hacia el descanso. Visualiza esos delicados pastos y esas aguas de reposo mientras respiras profundamente. Te invito a reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar profundamente en la palabra de Dios? ¿Has experimentado la diferencia entre simplemente leer la Biblia y realmente meditar en ella? ¿Qué pasaje específico necesitas que sea tu compañero nocturno en esta temporada de tu vida? Recuerda, la meditación bíblica no es solo un ejercicio espiritual, es medicina divina para el alma inquieta y la mente agitada. Al practicarla regularmente descubrirás que las aguas turbulentas de la preocupación se calman bajo el poder tranquilizador de la palabra eterna. Las promesas divinas como ancla en la tormenta de preocupaciones. En 2 Pedro 1:4 encontramos una verdad transformadora, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este pasaje nos revela el extraordinario poder de las promesas de Dios para transformar no solo nuestras circunstancias, sino nuestra naturaleza misma. Imagina que te encuentras en un barco en medio de una feroz tormenta. Las olas embravecidas amenazan con volcar la embarcación, el viento aúlla como una bestia furiosa, y la oscuridad parece engullir cualquier esperanza de supervivencia. En ese momento crítico, el capitán arroja el ancla. No inmediatamente, pero gradualmente, el barco comienza a estabilizarse. Aunque la tormenta continúa rugiendo alrededor, la embarcación ya no está a merced de cada ola caprichosa. Así son las promesas de Dios en nuestra vida. Anclas inquebrantables que nos mantienen firmes cuando las tormentas de preocupación y ansiedad amenazan con hundirnos en el mar del insomnio y la desesperación. Profundicemos en este poderoso versículo. Pedro describe las promesas de Dios como preciosas y grandísimas. La palabra griega para preciosas aquí denota algo de inmenso valor, como joyas raras y costosas. No son simples palabras de aliento, son tesoros espirituales con poder transformador. Y estas promesas no son ordinarias, sino grandísimas, literalmente las más grandes posibles, porque provienen del Creador del universo. Pero lo más asombroso es su propósito, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto significa que al aferrarnos a las promesas de Dios, no solo recibimos beneficios temporales como mejor sueño o menos ansiedad, aunque estos son valiosos, experimentamos una transformación fundamental que nos permite participar de la naturaleza divina, incluyendo la perfecta paz de Dios. En las Escrituras encontramos el conmovedor ejemplo de David, quien atravesó algunas de las noches más oscuras del alma humana. En Salmo 56, 3 y 4, durante un periodo en que estaba siendo perseguido y su vida estaba constantemente amenazada, escribe: «En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?». Observa el énfasis especial. En Dios alabaré su palabra. David no solo confía vagamente en Dios, específicamente alaba la palabra de Dios, sus promesas concretas. Es el ancla a la que se aferra cuando el miedo amenaza con paralizarlo. Y el resultado es asombroso. No temeré. David descubrió que las promesas divinas son antídotos efectivos contra el temor paralizante que roba nuestro descanso. Para aplicar esta enseñanza prácticamente, te invito a crear un catálogo personal de promesas divinas. Identifica las áreas específicas que generan más preocupación en tu vida. ¿Es tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu futuro? Para cada área, busca y anota al menos 3 promesas bíblicas específicas. Por ejemplo, si te preocupa la provisión económica, anota Filipenses 4:19, Mateo 6:33 y Salmo 34:10. Si te inquieta la salud, registra Jeremías 30:17, Salmo 103:2-3 y Éxodo 15. Escribe estas promesas en tarjetas pequeñas que puedas tener junto a tu cama. Cuando la preocupación comience a invadir tu mente por la noche,
toma una tarjeta y declara en voz alta: esto es lo que Dios promete sobre esta situación, y elijo creer su palabra por encima de mis circunstancias. Practica lo que yo llamo respiración de promesas, inspirando profundamente mientras recitas la primera parte de una promesa, sosteniendo brevemente el aire y exhalando mientras completas el versículo. Por ejemplo, inspirando: no se turbe vuestro corazón. Sosteniendo, exhalando: creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Este ejercicio combina la relajación física con el ancla espiritual de las promesas divinas. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas promesas específicas de Dios puedes mencionar de memoria? ¿Has experimentado el poder estabilizador de una promesa divina en medio de una crisis? ¿Qué área de preocupación en tu vida necesita urgentemente el ancla de una promesa específica de Dios? Recuerda, las promesas de Dios no son simples palabras inspiradoras, son declaraciones inviolables respaldadas por el carácter inmutable del Rey del universo. Cuando anclas tu alma en ellas, puedes descansar seguro incluso en medio de la más feroz tormenta. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, hoy te invito a que lo compartas con alguien que pueda estar luchando con el insomnio o la preocupación en este momento. A veces, no sabemos las batallas silenciosas que otros están enfrentando, y tu decisión de compartir podría ser exactamente la luz que alguien necesita en su momento más oscuro. Me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Nunca sabrás cuántas vidas podrían ser transformadas por estas verdades eternas. Recuerda que tu testimonio tiene un poder extraordinario. Quizás has comenzado a aplicar estos principios y ya estás viendo resultados en tu descanso y paz mental. O tal vez has experimentado la liberación del insomnio a través de la palabra de Dios en el pasado. Comparte tu historia en los comentarios. Escribe simplemente: la palabra de Dios me da paz, como un acto de fe y testimonio que podría inspirar a otros a buscar el mismo descanso que tú has encontrado. Que el Dios de toda paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, te equipe con todo lo bueno para hacer su voluntad. Que mientras descansas tu cabeza en la almohada esta noche, sientas sus brazos eternos sosteniéndote. Que su palabra sea la última voz que escuches antes de dormir y la primera luz que guíe tus pensamientos al despertar. Y que el descanso que has buscado por tanto tiempo se convierta en tu nueva realidad mientras confías en aquel que nunca duerme ni se adormece mientras vela por ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.